Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 y tal cual habíamos anunciado de cara a lo que el domingo nos ocupa a todos, es decir, la consulta popular, el referéndum, a propósito de la derogación parcial de una ley, es que estamos recibiendo, como ocurre siempre, te diría, en buena parte de los medios de comunicación y como uno advierte que siempre es necesario hacerlo, en este caso a uno de los ministros de la Corte Electoral, pone la mañana en camino el doctor José Garchitorena. Hola José, buen día y bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Yo decía un poco implícitamente que es curioso cómo cada vez que hay un llamado a que el cuerpo electoral se manifieste en nuestro país, y bueno, y lo hace muchas veces porque el proceso electoral de la elección de nuestros gobernantes tiene instancias no obligatorias como las internas, pero después tiene primera vuelta, generalmente segunda vuelta, a los pocos meses la elección departamental, que después pasó a ser también municipal, ¿no es cierto? Y cada tanto, además, el Uruguay tiene en su trazabilidad histórica estas populares, que también son un sello de identidad de la conformación democrática y republicana, y sin embargo, vos serás el perfecto testigo para suscribir lo que estoy diciendo. Sin embargo, las preguntas inexorablemente se repiten una y Y otra otra vez, vez. ¿verdad? Y las respuestas son siempre las mismas porque la ley electoral del Uruguay es de 1925. Así que fíjate si tendrá años todo lo que hace a los procedimientos y garantías electorales. Pero no está de más repasarlas. Exacto. Creo que es de reflexión, porque estamos en veda, precisamente, así lo establece la ley, para que el ciudadano, el elector, pueda reflexionar a propósito de la decisión que tiene que tomar el domingo. Déjame, ya que aludiste a la veda y que de alguna manera invita, promete, que, como momento ideal, ya que no podemos hablar de los continuos estrictamente políticos, hablar con los ministros de la Corte. Entonces pasan a ser las horas de zafra de todos ustedes requeridos por muchos medios de comunicación, me consta. Pero en todo caso, ya que hablaste de la palabra veda y teniendo en cuenta que pocos meses atrás vivimos otra instancia, también obligatoria, con alguna peculiaridad que también lleva cierta confusión, pero en todo caso ya hablaremos de eso, y tiene que ver con la elección de los directores del Banco de Previsión Social, con parte del directorio, y en ese contexto la coincidencia de esa elección con las finales internacionales organizadas por Conmebol y el famoso asunto de la veda alcohólica, ¿verdad? Aquella polémica que se instaló y Sí, aquella sí. solución que medio que encontramos entre todos. Primera cosa, la ley como tal no ha cambiado, por lo tanto, las inhibiciones a la hora de consumir, vender y consumir alcohol siguen siendo las mismas. Y aprovecho a preguntarte, ¿cuándo la sociedad en su conjunto, yo no sé si necesariamente a través exclusivamente de su sistema político, de pronto la propia Corte Electoral que tome el asunto para sí y lo ponga en manos de la ciudadanía, o quizás otras organizaciones, va a replantearse estos temas no en el entendido que sean, no estoy diciendo injustos o equivocados, pero sí en el entendido de que conforme han pasado décadas, las cosas merecen reverse, reanalizarse y, ¿por qué no?, adaptarse a nuevos tiempos. ¿Va a ocurrir eso alguna vez? Bueno, para empezar, la Corte Electoral aplica en la Constitución y la ley. O sea, la Corte Electoral podrá sugerir eventualmente cambios en la legislación electoral, A eso pero me referí. la legislación electoral la sanciona, por supuesto, el Parlamento. Y de acuerdo a la Constitución, las normas electorales, aparte, requieren mayorías especiales, 2/3 de votos del Parlamento para su aprobación. En cuanto al tema de fondo, como dije hoy, las leyes de elecciones, la ley de elecciones, son dos en particular, son de 1925, son el producto de la experiencia que el país tenía en esa materia hasta ese momento, y han continuado hasta el presente con modificaciones, pero menores si se quiere, pero han permanecido porque, entre otras cosas, han dado resultados. El sistema electoral uruguayo se ha demostrado confiable, la gente confía en él, entonces creo que el sistema político no se ha sentido tentado a modificarlo sustancialmente, sobre todo en lo que hace a los procedimientos y garantías, entre los cuales está este tema de la veda, ¿verdad? Ahora bien, para la elección del BPS, lo que sucedió es que el legislador expresamente excluyó o cambió la ley para la elección del BPS. Y hay algunos cambios, por ejemplo, en la elección del BPS sí hay un límite para la obligación de votar, fijado en 75 años, que no rige el próximo domingo y que no rige
en las elecciones nacionales y departamentales y municipales. En cuanto a la veda, por ejemplo, para las elecciones del BPS puede haber espectáculos públicos durante el horario de votación, pero no hay en las elecciones, y el próximo domingo tampoco va a haber, porque el principio es que no lo vaya. Lo del BPS es una excepción que el legislador aprobó por ley, modificando el régimen general de la ley de elecciones, que es el que se aplica de acuerdo a la ley reglamentaria del recurso de referéndum el próximo domingo. Bien, entonces, y en ese contexto, por eso, sí, aprovechando de las experiencias que una y otra instancia nos regalan, nos prestan y nos sugieren nuevas miradas sobre los hechos, y aún atendiendo lo que es muy obvio que destacás y que recordás, que no es la Corte quien puede cambiar normas, pero también, como sugeriste, la Corte puede decir, muchachos, inexorablemente nos está pasando esto, que en algún momento pudo lucir como una solución, y que hoy día puede lucir como o un problema o simplemente algo que existe y que ya no tiene sentido. Por ejemplo, la veda de la venta de alcohol, poder consumirlo, se vio en ese partido de la final que no movió mucho la aguja ni resultó un inconveniente. Yo creo que, en realidad el legislador modificó la ley para el tema del BPS, porque en las elecciones del BPS no está ese elemento de pasión que a veces, de crispación que a veces hay sí en la competencia electoral, ya sea política partidaria o como el próximo domingo político ciudadano, digamos, ¿no? Uno ve que en estos últimos días hemos visto una cierta crispación, a veces las redes sociales potencian ese tema, ¿verdad? Y bueno, y capaz que el hecho de vender alcohol, que haya lugares donde vendan alcohol, donde la gente se pueda reunir a tomar alcohol, no haga más que exacerbar esas características. Entonces, no sé, yo sinceramente no sé si hace falta modificar esta normativa, que ya te digo, tiene casi más de 95 años, pero que, bueno, ha demostrado que es una norma de prevención, por lo menos, que me parece que sería importante mantener. No sé, es una opinión personal. Me parece, ¿cómo decirlo? Me parece fuerte, me parece sólido el argumento, tan sólido y tan fuerte que me permito hacer una observación a ese argumento. Acabas de decir que, por ejemplo, las redes sociales, un actor inexorable de nuestro nuevo tiempo, ¿no es cierto?, juegan un rol, y no siempre a la hora de controlar las pasiones, un actor que sosiega, sino más bien que a veces exacerba, claro. Y propone el desencuentro, ¿no? Sí. Que quizá a la hora de ejercer nuestro derecho, las redes pueden terminar provocando, podemos llegar a la conclusión que las redes de pronto provocan más riesgos que brindar con una cerveza. Y sin embargo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo creo que el problema ahí es que el legislador no ha encontrado la forma de controlar las redes sin apagarlas, afectando otro tipo de derechos, ¿no? Entiendo. Controlar que no se venda bebida alcohólica, que, no sé, bajar internet. Entonces, que aparte lo usamos para la tarea electoral, por ejemplo. Y yo no lo decía desde ese lugar que vos lo entendiste, porque luciría como un absurdo, además, modificando derechos a mayorías y más preciados aún. Entonces, sin duda, ahí tendríamos un conflicto. Sin duda. Lo que digo es que... Entiendo tu punto, pero creo que el problema ahí es que no es que nadie minimice el problema de las redes sociales. Creo que cada vez somos más conscientes de que, como digo, exacerban pasiones y no permiten muchas veces un diálogo racional y sosegado, ¿no? Pero por otro lado, el tema es que no hay forma. ¿Cuál es la forma de controlar eso, no? Yo en realidad lo decía, tengo que admitirlo públicamente, nunca me cuesta hacerlo, apoyado en mis paradigmas de la república, de la libertad, de la democracia, que quizá, justamente teniendo en cuenta que las redes pueden, entre comillas, estamos jugando, y además
estoy pisando esa baldosa que vos permitís amablemente en una mirada, más allá de tu rol, de tu función y de tu responsabilidad, en una mirada horizontal y democrática, cosa que valoro públicamente. Del mismo modo que sería un absurdo, porque puede generar peligro las redes, provocar, digamos, o exigir o proponer el no uso de las redes, pienso que por lo menos merece ser estudiado si expender alcohol no se transforma en, mira, en realidad estamos cortando libertades mucho más que auspiciando zonas de riesgo. Simplemente para debatir, nada más. Bueno, en el Parlamento hay una comisión especial de partidos políticos que actualmente, ¿no?, ya viene de la legislatura anterior, hay un proyecto de ley y que es bastante abarcativo, porque no solamente habla sobre el funcionamiento de los partidos políticos, sino ajustes sobre todos estos aspectos, y sobre todo sobre el tema del financiamiento, de las campañas electorales y de la actividad política en general. Claro. Bueno, en esto se ha reinstalado, esa comisión está trabajando, y seguramente, bueno, debe ser uno de los elementos que están considerando, que pueden considerar, es la oportunidad para hacerlo. Bien, yo diría, un poco para ir al resumen de la razón que hoy nos convoca en esta charla, doctor, ¿cuál te parece, ministro, que son los asuntos más importantes, las columnas inexorables a las que hay que aludir de cara a lo que va a ocurrir el domingo, teniendo en cuenta lo que dijimos en el arranque? Primero, esas columnas suelen ser las mismas, y segundo, sin embargo, siempre tenemos las mismas dudas acerca de esas columnas. Está bien. Lo primero es decir que el voto es obligatorio. Bien. El domingo es un derecho y una obligación. No hay límite de edad para todos los incluidos en el padrón de habilitados para votar. Y aquí me detengo. El padrón de habilitados para votar se cerró el 8 de diciembre de 2021, el mismo día que la Corte Electoral determinó que se había alcanzado el 25% de las firmas para habilitar el recurso de referéndum. Eso significa que todas las personas que hicieron trámites con posterioridad del 8 de diciembre, trámites inscripcionales o traslados, no están contemplados en el padrón de habilitados para el domingo. Y las personas que hicieron en las semanas previas, es bueno que verifiquen si están en el padrón. En la Corte Electoral hay un buscador de padrón que aparte nos indica dónde tenemos que votar para quienes estamos en el padrón de habilitados, así que recomiendo para todos aquellos que tengan dudas o no sepan dónde votar, pueden recurrir al buscador de la Corte Electoral para saberlo. El otro elemento es el horario de votación, de 8 a 19:30. Otro tema a tener en cuenta, el único documento que habilita a votar es la credencial cívica. No es necesario llevarla, basta con comparecer en el circuito donde nos corresponda votar y manifestar nuestro nombre y serie de credencial y número de credencial cívica para poder hacerlo sin ningún inconveniente. Salvo, en principio, dos excepciones. El primero, las personas en situación de discapacidad motriz. Ustedes saben que desde 2019 estas personas tienen la posibilidad, si su circuito es no accesible, de votar en un circuito accesible. En otro, entonces, lo que está previsto el domingo es que estas personas puedan votar en cualquier circuito accesible de su serie. Bien, pero para hacerlo tienen necesariamente que exhibir la credencial cívica. Y la otra excepción son los electores, los ciudadanos que voten en circuitos rurales, que voten en otro circuito rural del departamento. También ahí tienen necesariamente que exhibir el documento, la credencial cívica. Pero son dos excepciones a la regla que es no es necesario exhibir el documento. Bueno, sí, continúa, por favor. No, el otro elemento importante es que naturalmente todos aquellos que no puedan sufragar el domingo pueden justificar la no emisión del voto. Y lo pueden hacer a partir del martes 29 de marzo y hasta el 27 de abril a través de la página web de la Corte Electoral, invocando cualquiera de las tres excepciones que prevé la ley electoral, que son razones de fuerza mayor, razones médicas, o no encontrarse en el país el día del referéndum. Esas son la justificación del voto. Y quien no vote y no justifique, bueno, deberá pagar la multa, que es el equivalente a una UR o 2 UR si la persona es funcionario público o profesional universitario, trámite que también se puede hacer por la página web de la Corte Electoral a través de la pasarela de pagos, así que ahí también se puede hacer el trámite, ¿no? Sobre este último aspecto, digamos, gente que decide no votar y por lo tanto pagar la multa. La multa hay que pagarla en el marco de un trámite explícito
o cuando uno requiere, digamos, el uso de la credencial cuando tiene Buen punto, te entiendo, buen punto, buen punto. No, no es necesario pagarla dentro de los 30 días siguientes. La aplicación sigue en la página web a los efectos de todo aquel que se le requiera la justificación de voto o la constancia de voto y no la tenga, bueno, pueda pagar la multa y cumplir con el trámite, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Se puede pagar la multa indefinidamente, eso no hay problema. Mientras se le requiere pagar la multa. Y una pregunta que también es habitual es, ¿en qué circunstancias? Me siento, quiero admitirlo, quiero ser muy honesto con los oyentes de La Mañana en Camino y con vos, naturalmente. Yo soy un firme, un acérrimo defensor del voto obligatorio, pero como también soy un liberal, entiendo perfectamente a aquellos que piensan que es una mala noticia. Entonces me parece que es una discusión fascinante, formidable, que tenemos que llevar un día y otro si fuera necesario siempre. Dicho esto, para aquellas personas que entienden que molestos o por diversas razones con la obligatoriedad del voto no votan y están dispuestos a pagar la multa, ¿en qué circunstancias el Estado uruguayo, la vida cotidiana de los uruguayos, se puede ver enfrentada a la obligatoriedad de demostrar que en efecto cumplió con la obligación del voto? Bueno, eso lo establece la ley. La ley establece que a los 120 días de la elección, o sea, pasados 4 meses, y durante 4 meses, durante 120 días, se controla la emisión del voto, o la justificación o el pago de la multa. Y en eso, lo que dice la ley es que los empleadores deben exigir esa constancia a la hora antes de pagar sueldos, por ejemplo. Claro, claro. Oficinas públicas deben exigir esta verificación para la realización de trámites en el Poder Judicial, para la presentación de escritos. Los escribanos tienen que también verificar esto toda vez que una persona suscriba una escritura pública, por ejemplo. O sea, la ley prevé en esos 120 días después de la elección, se controle la emisión del voto por parte de ellas, autoridades públicas y profesionales privados, ¿no? Bien, perfecto. Bueno. Entonces, hay un asunto que me parece que en general importa, pero en instancias como estas, las del referéndum, donde, ministro, si yo digo algo y es equivocado, te pido que de inmediato me interrumpas, donde, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió en noviembre del año 19, cuando a la ciudadanía se le propuso una opción de fórmula presidencial u otra opción de fórmula presidencial, y por el ciudadano, por el soberano, iba a ser el presidente y la vicepresidenta, y lo digo así porque además coincidían en ambos casos, presidente y vicepresidenta, quien le ganara la opción que le ganara a la otra sin importar porcentajes. En realidad, ahí el voto anulado o el voto en blanco jugaba un rol, pero un rol de carácter, yo diría, de análisis político, social, antropológico, si querés, pero no en cuanto al resultado. Sin embargo, en la instancia del domingo, esos dos ítems, el voto en blanco y el voto anulado, pueden llegar a jugar un rol de cierta importancia, ¿verdad? Sí, eso surge de la ley. Eso fue una decisión del legislador de 1989, cuando se reglamentó el recurso de referéndum. Se dictó la ley que reglamentó el recurso de referéndum, fue previo al referéndum de la ley de caducidad de ese año, de abril de ese año. Y el legislador pudo haber dicho en ese momento, bueno, el sí para triunfar tiene que ser la mitad más uno de los votos emitidos, o sea, de todos los votos. Pero no optó por esa solución, optó por otra, que fue decir que el sí fuera la mitad más uno de los votos válidos. Y los votos válidos son los votos por sí, los votos por no y los votos en blanco. El voto anulado no es un voto válido. Por eso no se tiene en cuenta a la hora de la proclamación del resultado. El voto anulado, por supuesto que se escruta, se escritura en las actas de escrutinios, va a figurar en los reportes electorales, pero la Corte Electoral no lo tiene en cuenta para la proclamación del resultado porque la ley establece que los únicos votos que se tienen en cuenta son los votos válidos, esto es, los votos por sí, los votos por no y los votos en blanco. Y el legislador dijo, para que el sí triunfe, tiene que ser la mitad más uno de los votos válidos, esto es, tiene que ganarle a los votos por no y a los votos en blanco sumados. Clarísimo. Por lo tanto, me parece que aún lloviendo sobre mojado,
ministro, es necesario que nos recuerdes en qué circunstancia un voto es voto en blanco y en qué circunstancia un voto es un voto anulado. Perfecto. En ese sentido tampoco hay innovación. Acá se aplica la ley de elecciones, se aplica lo que, lo que se define como voto en blanco y como voto anulado. El voto en blanco es cuando dentro del sobre de votación no aparece ninguna hoja de votación válida de la elección de que se trata. En este caso no hay ninguna papeleta del sí, ninguna papeleta del no. Eso es un voto en blanco. Puede haber otro papel, otro objeto dentro del sobre. Igual es un voto en blanco, porque no hay papeleta. En este caso sería un voto en blanco con objeto extraño. El voto anulado, por el consiguiente, hay una hoja de votación. Perdón, pero quiero caer en el lugar común. La famosa rodaja de salame. Exacto, es un objeto extraño. Es un objeto extraño, no hay papeleta. El criterio es si hay o no hay hoja de votación en el sobre. Si no la hay, y no importa que haya otra cosa, es voto en blanco. Será voto en blanco con objeto extraño. El voto anulado presupone que hay una papeleta, que hay una hoja de votación en el sobre. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, perfectamente. Lo que no hay, pero lo que sucede es que esa papeleta, esa hoja de votación, o está rota, o está rayada, claro, o está de una forma que haga presumir que el elector quiso identificar su voto, o está acompañada de un objeto extraño, o hay 3 o más papeletas iguales, o hay una papeleta del sí y una papeleta del no conjuntamente. Todas esas son causales de anulación del de la papeleta y por consiguiente, como decimos, se anula el voto. Clarísimo, clarísimo. Bien, sobre estos asuntos vinculados a qué cosas pueden ocurrir en estas horas de aquí al domingo y cuáles están impedidas por la norma. Por ejemplo, pregunta Javier, en este momento se están repartiendo listas por el no en Millán y Garzón y en la calle Ariel. Y yo, corre por mí esta pregunta. Y podría ser del sí, o sea, da igual. Lo que en todo caso pregunto es, ¿eso está permitido, viola la norma? Sí. Repartir hojas de votación se puede hacer hasta el mismo domingo, durante el horario de votación. No hay ninguna prohibición para hacerlo, al contrario. Es una facilitación para que el ciudadano se haga de la papeleta de su preferencia. El único cuidado que tienen que tener quienes reparten listas el día domingo, durante el horario de votación, es que tienen que hacerlo a más de 100 metros de los locales de votación. Eso es lo que establece la ley. Pero se puede perfectamente repartir papeletas, hojas de votación, hoy, mañana e incluso, como digo, el domingo durante el horario de votación. Es decir, que sobre ese asunto no hay ninguna norma que esté violentada, ¿no es cierto? No, al contrario, al contrario. La pregunta es, José, ¿y si hubiese alguna conducta explícitamente impedida por la norma? ¿Qué podría ocurrir? ¿Cuál sería la posible sanción? Y si hay capacidad de sancionar, ¿y cuál sería la herramienta del Estado para hacerlo? Bueno, la ley de elecciones tiene todo un capítulo de delitos electorales. Delitos electorales que juzga el Poder Judicial y que prevé penas, algunos de multas o de prisión, pero por ejemplo, todo depende de la conducta. Hay muchos tipos penales que son delitos electorales. Obstaculizar el derecho al voto, interferir en la voluntad del votante, o sea, la ley tiene todo un capítulo de delitos electorales que, convengamos, es cierto, tiene 95 años en Uruguay, pero yo no sé si es por la cultura cívica de los uruguayos o porque los hechos no se denuncian, creo que por lo primero, en realidad son delitos que tienen muy poca aplicación. Me consta que se han presentado en el Poder Judicial, que el Poder Judicial ha dictado, obviamente, sentencias al respecto, pero es muy excepcional, excepcionalísimo, diría. Pero bueno, sí, está previsto en la ley. Doctor, me han llegado a lo largo de estos días y en particular hoy algunos mensajes que incluyen fotografías de presuntas boletas, en este caso me han llegado del sí, pero aplica lo mismo si fuera del no, con fecha equivocada o con datos inapropiados. Entonces me pregunta, me llegaron las fotos de las papeletas como verás idénticas, pero en una se señala la fecha de promulgación de la ley.
¿ello la invalidaría? Pregunta alguien más. ¿Hay alguna actitud, alguna decisión a propósito de la Corte Electoral con relación a esas, como se dice popularmente, presuntas, potenciales boletas truchas que lucen igual, pero que son distintas? Sí, a ver, en primer lugar, la ley establece que los errores de imprenta o las diferencias de coloración no son motivo de anulación del voto. ¿Tá? Y el principio siempre es tratar de salvar, digamos, de preservar la voluntad del elector, esto es salvar el voto. Ahora, en este caso hay que estar un poco a la casuística, ¿no? ¿De qué estamos hablando? La decisión primaria siempre la toma la comisión receptora de votos al momento de hacer el escrutinio primario en el circuito, ¿verdad? Esa es la decisión que tienen que tomar. Son los primeros en tomar una decisión a ese respecto. Si validan o no una hoja, si la consideran un voto anulado o un voto en blanco con objeto extraño, porque una papeleta que le falta algún elemento, por ejemplo, pueden decir, pero esto no es una papeleta válida de la elección y por consiguiente es un objeto extraño y es un voto en blanco. O sea, eso, la primera decisión la toma la mesa. Después la Junta Electoral del departamento, que eventualmente es la primera que atiende los recursos que eventualmente se presenten a la hora del escrutinio primario. Y eventualmente la Corte Electoral puede tomar también cartas en el asunto si llega a su consideración algún recurso con respecto a este tema. Con respecto a este tema de estas denuncias que han surgido en las redes, hasta el día de ayer solamente las juntas de Artigas y de Paysandú comunicaron a Corte haber recibido la denuncia de que se estarían entregando papeletas, con algunas que les falta la fecha, otras sin fecha. Bueno, y tanto las juntas electorales como la Corte Electoral tiene presente esa denuncia. Y el día domingo, a la hora del escrutinio, y los días posteriores, cuando haya el escrutinio departamental, el definitivo, el segundo escrutinio, se tendrá en cuenta para saber si es un hecho aislado o es una maniobra que naturalmente obligue a las juntas electorales y a la Corte Electoral a tomar una decisión para tratar de preservar, como digo, la voluntad del elector, que ese es el objetivo. Ministro, históricamente creo recordar, y si le erro me corregís, que las elecciones donde hay muchas hojas distintas, incluso a veces porque se eligen, conviven varias elecciones en un mismo momento, hay una recomendación explícita de la Corte Electoral a que, en la medida de lo posible, el elector lleve consigo la decisión que ha optado por abrazar. ¿Hasta ahí voy bien? Más bien, y te digo, en esta instancia, pese a que son dos opciones y que la Corte Electoral va a enviar a cada circuito 500 papeletas de cada opción, es recomendable, en la medida de lo posible, que el elector lleve la papeleta de su elección. ¿Sabes por qué? Porque tiene la seguridad de que la papeleta está en condiciones, tiene todo el texto que debe tener, no está rayada, no está rota, o sea, aparte agiliza el voto. La persona entra al cuarto secreto, saca la papeleta de su bolsillo, la pone en el sobre y sale del cuarto secreto. No tiene que hacer más nada. O sea que, si me preguntás, en mi opinión personal, yo recomiendo que el que tiene resuelto su voto ya lleve la papeleta de su preferencia. Y para terminar, José, ¿a qué hora tendríamos pistas acerca de los resultados? Ya sé que la pregunta es de mala calidad porque depende de qué tan parejo sea el resultado, pero bueno. Bueno, eso por un lado, naturalmente, pero también digamos que la Corte Electoral no tiene una hora porque no depende de la Corte Electoral, va a depender del tiempo que le demande a cada circuito realizar el escrutinio primario. Lo que sí previó la Corte es que cada circuito tiene, como ha sucedido en otras elecciones, la tableta con la aplicación para la transmisión rápida de los resultados del escrutinio primario, o sea que apenas terminen, no importa si es un circuito rural en la mitad del campo, bueno, va a tener conectividad, tiene tableta y puede transmitir en tiempo real el resultado del escrutinio primario a cada Montevideo, el centro de cómputo de la Corte, la página web a disposición de toda la ciudadanía. La Corte Electoral, por ley, tiene obligación de dar seguridad y de respetar las garantías electorales, no de celeridad, de dar rápido los resultados. Así que nosotros nos atenemos a ese principio y a medida que vayamos recibiendo los resultados, vamos a irlos publicando. Y los resultados que se vean
son resultados reales, no son proyecciones, de ahí no se puede sacar ninguna conclusión hasta que naturalmente, bueno, haya un número de votos que, por las diferencias entre las opciones y demás, pueda sugerir ya alguna resolución final. Pero en cualquier caso, como tú dijiste, es un escrutinio relativamente sencillo, son 2 opciones. Estamos seguros que en la noche del domingo resultado vamos a tener. Veremos en función de la paridad o no, de las diferencias que haya entre las opciones, si ya esa noche está definido o hay que esperar, por ejemplo, el escrutinio de los votos observados, ¿verdad? Claro. O sea que sea para que lo fundamental entienda, que empieza el martes. Sí, sí. Para que lo entienda todo el mundo. Si la diferencia entre una opción o la otra es menor al número de votos observados, eso genera un freno natural a la hora de emitir un... Exactamente, y bueno, uno podrá decir, bueno, generalmente el voto observado sigue la tendencia del voto no observado, pero hasta que no se realice el escrutinio departamental en cada departamento, no vamos a estar en condiciones de afirmarlo categóricamente, ¿verdad? Un ministro de la Corte, vos en particular, el domingo, ¿qué tienen que hacer? Es decir, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es la tarea? Bueno, estamos en sesión permanente, de hecho estamos reunidos en este momento, yo salí un momento para Me consta. Una de las definiciones que tomamos es que el domingo tenemos sesión a las 7:30 de la mañana. O sea, antes de la apertura de las mesas, para justamente ya estar en corte por cualquier eventualidad, cualquier decisión que haya que tomar, para que a las 8 empiecen a funcionar todas las mesas. Y esa es la actividad de los ministros del domingo. Estamos en sesión permanente, tomando decisiones, solucionando problemas que puedan surgir durante la jornada. Generalmente recorremos las dependencias zonales de la Corte, de la Junta Electoral de Montevideo, y recorremos circuitos de votación. Así que bueno, y en la noche, al final, cuando se cierra una comisión de ministros, está justamente, bueno, validando lo que se dice las actas de escrutinio primario para poderlas subir en la página web y ponerlas a disposición de la ciudadanía, verificando que estén correctas, que sean consistentes las actas antes de subirlas. O sea que hay mucho trabajo, sí, y es una jornada larga y de mucho trabajo. Bien, gracias José, gracias por el tiempo. Muy gratificante para quienes nos gusta todo este ejercicio de la democracia. Bueno, justamente, mira, vos estabas diciendo lo que estabas diciendo y yo tenía el impulso, que ahora no voy a frenar, de decir que es tan maravilloso lo que nos va a ocurrir el domingo, en sí mismo, es tan digno de nuestro mejor seña de identidad, Sí, que es una jornada que enorgullece y más que privilegios, aunque parezca paradójico, sigue exigiendo de más responsabilidad. Así que por todo esto, gracias, y más que nunca la tarea colectiva de entre todos